Buenas tardes desde Europa, muy buenos días desde América. Un placer saludar a todo el mundo. Vamos a esperar un minuto o 2 minutos para que se pueda conectar el resto de personas que se han conectado y que se han inscrito en este webinar. Y así voy a aprovechar para los agradecimientos. Primero, y por supuesto, agradecer a los ponentes que ahora los presentaré por su tiempo. Tenemos a Isabel en Washington, tenemos a Fernando en Sao Paulo, tenemos a César en Canarias y Antonio y yo desde Madrid. Saludamos a los más de 400 inscritos, que ahora veremos cuánta gente se conecta, pero de más de 20 países, exactamente de 28 países distintos de Europa y de América, con lo cual es una maravilla que al menos la tecnología nos permita estar tan unidos y a través de este medio. También, y sobre todo antes de nada, espero que todos se encuentren bien, que sus países estén superando esta pandemia tan crítica para todos nosotros y que pronto todos vamos a la normalidad y podamos disfrutar del contacto, de la presencia y de poder volver a estos meses anteriores al mes de marzo que tanto daño ha causado a tantos países y a tantas personas. Quiero agradecer también especialmente pues, a Rockmont, a RSL Sutherland, al Consejo General de la Abogacía Española, al Club Español del Arbitraje, a CIAR Global, a la Asociación del Fomento del Arbitraje, a CAE Perú y también a la Compañía de Seguros Liberty Mutual por su apoyo y por su ayuda. Que esto hace que efectivamente hayamos llegado a tantos rincones. Y ya que tenemos a 140 personas ya atendiendo y por deferencia a los que están siendo puntuales, voy a decir cuál es la mecánica de esta jornada. Va a durar 1 hora y media y por tanto vamos a intentar hacerla de forma dinámica para que todos podamos entender cuál es el proceso de la financiación de disputas y cómo lo ven los abogados, los expertos, los árbitros y los fondos. La idea es que, como pueden ver ustedes, el audio y el vídeo está capado para todos los asistentes, salvo para los ponentes. Sin perjuicio de eso, yo estaré muy pendiente tanto en el chat como si quieren enviar de otra manera preguntas para que pueda hacerle las preguntas a los ponentes. Aquella persona que no quiera que se le mencione la pregunta por razones de anonimato o por confidencialidad o por secreto, no duden en decírmelo y yo no mencionaré el nombre de quien pregunta, eso no es problema. Esta jornada se está grabando y por tanto también se enviará a partir de mañana a todos para que puedan tenerla a su disposición. Y sin más preámbulos, voy a empezar a presentar a las personas que me acompañan, a los ponentes que tenemos la suerte de contar con ellos y poder aprovecharnos de su experiencia y de su expertise. Por un lado tenemos a Fernando Marcondes, abogado con experiencia de 30 años en el área de la construcción e infraestructura, socio de la oficina de Eleo Baptista en Sao Paulo, Brasil. Actúa como árbitro en temas de construcción y es miembro de Dispute Boards. Es representante brasileño de la Dispute Resolution Board Foundation, presidente del capítulo brasileño del Club Español del Arbitraje. Es miembro fundador y parte de la Junta Directiva de ALDEC, Asociación Latinoamericana de Derecho de la Construcción. Buenos días, Fernando, buenas tardes desde aquí. También tenemos en Washington a Isabel Kunzman, socia de AlixPartners y cuenta con más de 15 años de experiencia como perito experto en temas financieros, de evaluación y cuantificación de daños en arbitrajes internacionales y procedimientos regulatorios. Isabel es española, pero reside en Washington desde hace ya un tiempo. Antonio Bravo, él me ha dicho que solamente diga de él, que es el socio responsable de arbitraje en RSL Sutherland, pero puedo decir mucho más, porque efectivamente es un abogado con una experiencia muy acumulada en temas de construcción, infraestructura y posiblemente uno de los abogados que más contacto tienen con fondos para el tema de financiación de disputas y de arbitrajes. Y, por último, César Cerveras, abogado con más de 25 años de ejercicio en las áreas de litigios comerciales y derecho mercantil, experto en reestructuraciones e insolvencias, es cofundador y managing partner de Rockmont Litigation Funding Advisors, asesora regularmente a despachos de abogados y empresas en la financiación de litigios, arbitrajes y carteras de reclamaciones, así como en la monetización de laudos y sentencias. Pues con este panel tan interesante, yo creo que lo que interesa es escuchar a otros. Muy buenos días a los cuatro, muchas gracias por acompañarnos. Y yo creo que voy a empezar con Antonio. Antonio, tenemos a muchísima gente interesada en saber cómo funcionan los fondos
Si ves el título, Antonio, es sobre si es una solución para empresas y para despachos. He de decirte que hay mucha empresa conectada en estos momentos, de las dos latitudes, muy interesadas en saber qué es esto de la financiación, y sí que sería bueno que les des una foto para que podamos entrar en materia. Estupendo, Javier. Muchas gracias. Gracias por invitarme a este seminario. Para mí, el webinar, es para mí un placer poder dirigirme sobre esta cuestión tan de actualidad, sobre todo después de esta terrible pandemia que hemos venido y que venimos sufriendo todos. Buenas tardes desde España, buenos días desde Latinoamérica. ¿Quieres que dé una foto sobre la third party funding? Bueno, pues sin pretender entrar en tecnicismos ni extenderme mucho, diré que básicamente es un método alternativo para la financiación de los costes derivados de todo procedimiento judicial o de todo procedimiento de arbitraje, por cuanto que en vez de ser el cliente quien, a través de sus propios fondos, haga frente a todos los costes relacionados con el arbitraje, es un tercero absolutamente ajeno a las partes y a la disputa, un fondo especializado, quien asume todos estos costes y además quien asume todo el riesgo derivado del procedimiento judicial o arbitral a cambio de una participación en lo que se obtenga. Claro, muchos podrían decirme, bueno, esto de financiación por terceros es algo que se ha producido siempre, por cuanto que una empresa, cuando tiene una reclamación y tiene que hacer frente a una serie de costes, puede siempre acudir a un banco, a una entidad financiera, y puede pedir un préstamo y puede financiarse. Pero es que esto es una cuestión completamente distinta a esas fórmulas tradicionales de financiación de los costes de un litigio, por cuanto que aquí no hay banco. Y por cuanto que aquí tampoco hay un préstamo con una obligación de devolver. Aquí hay un fondo que está especializado en invertir en este tipo de productos y además el cliente no tiene la obligación de devolverle el importe que ha aportado el fondo para cubrir todos los costes, por cuanto que es el fondo quien asume todo el riesgo. Es decir, si el pleito se gana o el arbitraje se gana, el fondo cobrará. Pero si el arbitraje se pierde, el fondo asume todos los costes sin posibilidad de reclamarle al cliente que le devuelva la parte correspondiente o el todo de lo que ha aportado. Es decir, no hay retorno. El cliente, las ventajas, o sea, hay distintas fórmulas de financiación. Se puede financiar un solo pleito o un solo arbitraje, se puede financiar un conjunto de arbitrajes de un solo cliente o de varios clientes, cuando ya está empezado o cuando va a empezar. Hay distintas fórmulas de financiación por tercero y distintos tipos de financiación, pero las características comunes a todo ello es que un tercero asume todos los costes, incluidos las costas de la parte contraria para el caso de que se pierda el litigio o el arbitraje, y además asume todo el riesgo, por cuanto que si el arbitraje se pierde, y todos sabemos que en todo arbitraje está la posibilidad de ganar o está la posibilidad de perder, en el caso de que se pierda, es el fondo quien asume todo el riesgo. El cliente no tiene que devolverle la parte de los fondos que ha metido el fondo, absolutamente nada. Las ventajas fundamentales que ofrece este producto básicamente son dos. Hay una ventaja financiera, por cuanto que los costes son asumidos por un tercero, no son asumidos por el cliente. Y en segundo lugar, hay una ventaja en cuanto a la disminución del riesgo para el cliente, para la empresa, por cuanto que, como ya he dicho antes, el riesgo lo asume todo el fondo. En los arbitrajes se puede ganar o se puede perder. La posición del cliente, la posición de la empresa pasa de un win-lose a un win-don't-lose, porque nunca puede perder, por cuanto que el riesgo de todos los costes lo asume siempre el fondo. También hay desventajas, y perdona que me extienda, también, por supuesto, también tiene desventajas. En primer lugar es el coste. Este es un producto que no es barato. El fondo quiere su parte de los beneficios y es una parte significativa. El cliente la empresa tiene que ser consciente de que un 30, un 35% o lo que sea, lo va a perder por cuanto que se lo tiene que repartir. Pues hasta ahí, efectivamente, bueno, sí, muy interesante, pero a mí me gustaría saber un poco, claro, tenemos a César que casa las operaciones, ¿no? Estás acostumbrado a escuchar a los despachos, a escuchar a las empresas, y bueno, explica también por qué se financia al final, cuál es el sentido de financiar
un arbitraje, por ejemplo? Sí. Bueno, Javier, primero saludos a todos, espero que todo el mundo se encuentre bien. Buenos días a Latinoamérica, buenas tardes a Madrid, a Europa. Y agradecerte la invitación, como no, a participar en este seminario, en este webinar. Yo, si quieres, continuando con lo que ha dicho Antonio, me gustaría dar unas pinceladas de cuál es el proceso entre que alguien tiene el interés de financiar y cómo se van produciendo determinados pasos hasta que se logra ver que el asunto se puede financiar o que no se puede financiar. Normalmente el caso, o sea, cuando tenemos un litigio, un arbitraje, puede venir de tres fuentes principales, ¿no? Normalmente viene de un despacho de abogados que tiene el caso y que intenta, bueno, pues comenta la posibilidad de financiar porque ha hablado con el cliente y le interesa o quiere explorar esa posibilidad. Hay una segunda fuente que es la empresa directamente, que normalmente viene pues, o por el director financiero, por el CEO, y en menos casos por el departamento jurídico. Esto va progresando, pero normalmente es el departamento financiero o el CEO el que tiene que hacer algo con su balance, el que ve la oportunidad de que alguien venga e invierta en el caso y se lo quite de su balance. O incluso un particular. Hay casos que te vienen directamente, pero un particular te viene con el caso. Bien, pues cuando tienes un caso, lo siguiente es analizar el caso. Claro, no se puede analizar caso a caso toda la documentación del caso de primero. Lo que se hace es analizar la memoria del caso. El caso viene con un abogado, viene con un profesional detrás que ha analizado el caso. Y ese caso, pues, viene con una memo jurídica y esa memo jurídica, ahí realmente se va a ver cuáles son los méritos del caso, la historia del caso, etcétera, etcétera. Esa explicación jurídica y temporal del caso. Es muy importante esa memoria jurídica para conocer exactamente el caso. Y luego hay veces que la memo jurídica va acompañada de una memoria técnica, cuando el caso requiere de expertise, de un informe técnico. Y cuando se requiere ese informe y no está, pues ya empiezan a haber problemas, porque para analizar el caso tienes que analizar el caso desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista técnico, a ver la viabilidad que tiene. Bien, pues con esa memo, que sería de alguna manera el primer documento que se confecciona por parte de los abogados y los técnicos del asunto, pues hay que compartir información. Y por tanto, lo primero que se tiene que hacer es firmar un acuerdo de confidencialidad o un NDA que funcione para poder trasladar esa información confidencial a fondos que realmente puedan analizarla con la perspectiva de generar una inversión. Por tanto, el NDA, que parece muy sencillo, pues tiene que ser un NDA que funcione con los fondos que vas a cubrir. Esa es la primera parte. Un NDA y compartir información, y compartir la memo jurídica técnica y empezar a compartir documentos. Cuando se empieza a analizar el caso, y lo que hay que ver es si el caso tiene la posibilidad de ser estructurado desde el punto de vista financiero para ser financiado. Y ahí lo que se va a ver realmente no es solo los méritos del caso, sino van a ver otras cuestiones. Más adelante, si quieres, ya hablaremos de ellas, por qué se financian los casos. Pero lo importante es ver que una vez que tienes el caso, tienes que ver de qué manera, qué costes asociados tiene y si la inversión sobre esos costes es razonable y va a ser de interés para los fondos. Una vez que tienes todo eso y ya estructurado correctamente el caso con las memos correspondientes, etcétera, se produce se comparte la información con los fondos y ahí los fondos te van a decir si están interesados o no en ese caso, en invertir en ese caso. Señalaba muy bien Antonio, porque realmente es una inversión, no es una financiación. Y los fondos tienen que invertir en el caso. Si quieren invertir en el caso porque quieren aportar los fondos para desarrollar ese caso, nos mandarán un term sheet. Un term sheet donde nos van a decir las condiciones económicas, que normalmente son estándar, pero va a afectar a
sobre todo va a tener que ver con el riesgo potencial que tiene el caso y la posibilidad de recuperación y el plazo en el que se va a recuperar. Y nos va a mandar una hoja de condiciones donde nos va a decir por cuánto financiaría el caso. Si ese term sheet es aceptado por el cliente, porque entiende que le parece bien, en ese momento se firmaría un acuerdo de exclusividad. Un acuerdo de exclusividad entre el fondo y el cliente para pasar a la siguiente fase, que es una fase crítica, que es donde sí se va a analizar el caso en profundidad, que es la fase de due diligence. En esa fase el fondo lo que va a hacer es, sea por medios propios o contratando un tercero. Esto es muy interesante también para el sector jurídico porque se contratan muchos despachos de abogados para hacer la due diligence, para financiar un caso. Se va a hacer una due diligence donde se va a ver todo lo que hemos visto con anterioridad de las memos y realmente, pues, desde el punto de vista técnico, procede o no procede o cuáles son los riesgos que tiene el caso. Y ahí el fondo va a tomar la decisión de si la due diligence es satisfactoria, proceder al siguiente paso, que sería la suscripción de un acuerdo de un litigation funding agreement, donde no solo se van a poner las condiciones económicas, sino también se van a poner otra serie de condiciones, como son cuál es el control del caso. Ya sabes, César, que os preguntaré luego las condiciones económicas que piden y a ver hasta dónde puedes decir, hasta dónde puedes contar. Pero sí me gustaría, o yo creo que los asistentes querrán escuchar qué condiciones suelen pedir, qué porcentaje suelen pedir, a cambio de qué, y también un poco los plazos. Quiero también que luego entremos en los plazos, pero eso más adelante. Ahora quiero hacer un par de preguntas a Fernando y a Isabel. Perfecto, pues realmente terminaríamos con eso, con el litigation funding agreement, que bueno, no solo las condiciones económicas, vamos a incorporar el control del caso, el conflicto de las partes, el settlement posible, cuándo se va a llegar, etcétera. Y bueno, incluso el conflicto entre las partes, ¿no? Y cómo se va a solucionar. Y yo apuntaría una última fase, si quieres, que es una vez financiado el caso, sí que hay un proceso muy continuo de información al fondo sobre cómo va el caso, etcétera. Aquí, en esos procesos, se está muy encima del caso y luego tiene vida propia. Pero claro, son socios, al final son socios con el fondo, efectivamente, el despacho. Correcto. Al final es una inversión, es una coinversión y por tanto, tanto el fondo como el cliente tienen que estar conformes en cómo llevan el caso. Imaginemos que ya se ha aceptado la operación, tenemos a un fondo financiando un arbitraje por la parte, finalmente, la demandante, o la demandada reconveniente también podría ser. Y ya incluso aquí Andrea Mendoza nos pregunta en el chat, y yo es una pregunta también que quería hacerle a Fernando, y luego entraré con Isabel porque quiero conocer muy bien el rol del perito con el tema de los fondos. Pero Fernando, fíjate que pregunta Andrea una cosa que yo quería preguntarte también a ti, porque ya tenemos a un fondo, ¿qué ocurre? Ahora te pregunto casi como árbitro y también como counsel, pero sobre todo como árbitro. Lo tenemos como parte, cómo afecta a la transparencia, a la confidencialidad, a la independencia, es parte de ese arbitraje. ¿Cómo lo estás viendo en LATAM y en el resto de arbitrajes internacionales? Y de paso, cuéntanos también de qué manera está llegando el third party funding a Brasil y al continente americano. Aquí en Brasil, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días. Aquí en Brasil ya tenemos diversos casos de financiación. En mi oficina tenemos, como en la actividad de abogados, tenemos ya algunos casos que están financiados. Algunos desde el principio, otros que la financiación llega al arbitraje cuando ya se tiene un tiempo de arbitraje decorrido. Entonces, porque la financiación es algo que ha llegado hace poco tiempo, pocos años, y está tomando cuerpo ahora hace tal vez un año y medio, que se habla más de eso y que se pone en marcha efectivamente los casos. Como árbitro, en mi actuación como árbitro, y para los europeos que pueden considerar que esto es raro, pero aquí en Latinoamérica en general es muy común que los abogados actúen como abogados y como árbitros simultáneamente. En los casos que tengo como árbitro, hasta este momento no tuve ningún caso de arbitraje financiada. Pero los temas están todos ahí. La oficina es normalmente buscada por los fondos para hacer un risk assessment, para verificar la condición de los casos, para que se pueda decidir por la financiación o no. Ya hicimos muchos casos. Lo que verificamos es que
los fondos normalmente son bastante exigentes en las condiciones para conceder la financiación. Hay muchos casos en que el fondo hace una investigación y decide, en la mayoría de las veces, decide no hacer el financiamiento, la financiación. Esta es la situación que se verifica, por lo menos hasta este momento. Me parece que la disposición de los fondos, tal vez por un mercado emergente como Brasil, como Latinoamérica, la disposición de tomar riesgos está todavía un poco reducida. Tal vez esto se va a cambiar con el tiempo y con ¿Y tú crees que es esencial o es importante que se comunique a los árbitros la existencia del tercero financiador? Fundamental, fundamental. Incluso las reglas de la IBA se han sido actualizadas y hacen una referencia expresa en las notas explicativas que hacen del artículo 6, letra B, y el artículo 7, letra D, que los financiadores son partes interesadas y que el árbitro debe verificar su posibilidad de conflicto desde la noticia del financiador. Es obligado, las partes son obligadas a comunicar la existencia de un financiador, informar quién es ese financiador, y el árbitro debe hacer la análisis de su conflicto, porque eventualmente es un inversionista de un fondo o tiene alguna otra condición, está trabajando para un fondo en alguna otra circunstancia. Entonces es fundamental que sí, que la noticia sea dada por las partes y que el árbitro haga su análisis de conflicto. Claro, pues luego seguiremos con eso para ver si efectivamente puede haber motivos de recusación y de abstención de los árbitros en los casos que efectivamente tengan otros asuntos donde haya financiación. Pero me gustaría un poco, Isabel, también que tú nos cuentes, claro, al final entra un procedimiento que está financiado por un tercero que en principio es parte interesada, que no es parte en el tercero, pero sí es parte interesada. ¿Y qué rol juega ahí el perito? Cuéntanos un poco el rol del experto en este tipo de asuntos con financiación de terceros. Perfecto. Saludos a todos desde Washington. Espero que todos estén bien en estos tiempos tan difíciles. Y, Javier, respondiendo a tu pregunta, en cualquier caso, sea financiado o no por terceros, el papel de los expertos es de ayudar a los árbitros a tomar decisiones sobre cuestiones complejas que necesitan experiencia técnica, financiera o legal muy específica. Por ello, los expertos presentan sus opiniones de manera independiente, imparcial, objetiva, sin tener en cuenta la parte que les ha denominado. Los expertos más comunes en los arbitrajes internacionales son los expertos de Quantum, ya que son los que cuantifican o responden a la cuantificación de los daños reclamados por el demandante. Algo que hay que tener en cuenta en la financiación por terceros de arbitrajes es que en casos muy complejos los costos de los expertos pueden ser casi los mismos que el de los abogados, pero los expertos nunca trabajan bajo estructuras donde sus honorarios dependen del resultado del laudo. Por lo tanto, en cualquier caso, al principio, antes de tomar la decisión de financiarlo o no, es muy importante saber cuál va a ser el papel de los expertos y hacer un presupuesto de los posibles costos. Y si se van a necesitar no solo expertos de Quantum, pero otro tipo de expertos. En arbitrajes financiados por terceros, lo que cambia un poco es que el experto se involucra en el caso antes de lo normal, cuando los que están financiando el caso, los abogados y el cliente están negociando los términos del financiamiento. Lo que se le pide al experto es que presente una opinión objetiva del suelo y el techo de los daños que se pueden reclamar. Si el presupuesto de esta valoración preliminar y el tiempo fuera ilimitado, lo ideal sería cuantificar los daños
por cada medida en incumplimiento del contrato del tratado y crear varios escenarios cambiando las variables más significantes y los hechos que están en disputa. Obviamente, el tiempo es limitado y el presupuesto es limitado, por lo que hay que mantener un equilibrio entre el presupuesto y la precisión del análisis de realizar para que sea suficientemente razonable para que las partes puedan llegar a un contrato de financiamiento. Muchas gracias. Anticipo que hay preguntas en el chat que son muy, muy interesantes y, por tanto, voy a empezar con ellas. Yo creo que por el perfil de los que preguntan, que están María Verónica Duarte, Enrique Cabrera, también José Luis Gomara y Cliff Hender, o sea, que no son cualquier cosa los que están preguntando, son preguntas realmente complejas, pero muy interesantes que quiero preguntar a los cuatro. María Verónica Duarte nos pregunta que si hay una relación directa entre el aumento de demandas frívolas y los third-party funding, si hay un mercado secundario de litigios. Es una pregunta que tiene eso aquel. Entonces, no sé si a lo mejor en esa pregunta me puede responder, a lo mejor, no sé si César a lo mejor, que estamos ahí, sí, consultor. Bueno, yo, vamos a ver, está muy bien la pregunta porque todo el mundo piensa que la existencia de una industria de financiación realmente lo que hace es promover el litigio y eso no es así. Y ya lo estaba comentando Fernando, los fondos realizan un escrutinio muy intenso de los casos y al final están jugando con dinero, están invirtiendo dinero. Y nadie se pone a demandar o a financiar un caso si realmente no cree que tenga viabilidad de éxito y de cobro. Por tanto, la respuesta es no categórica, no anima a la presentación de demandas frívolas porque precisamente cuando un caso se encuentra financiado, ese caso probablemente sea mucho más serio porque no solo tenemos la opinión del cliente afectado, sino también tenemos la opinión de un tercero que cree que el caso puede. Porque en esos casos, así, Antonio, una vez escuché a ti unas estadísticas, porque claro, los fondos no van a presentar demandas a sabiendas que van a perder. Eso sería en contra de su esencia. Pero tú nos comentaste alguna vez que en 3 de cada 10 casos resultan vencedores. Lo digo un poco para responder a la pregunta de Verónica Duarte. ¿Qué ratios manejan los fondos a la hora de incorporarse a financiar un arbitraje? Bueno, voy primero, Javier, si me lo permites, a complementar un poco lo que ha dicho César respecto de la pregunta anterior. Yo te diría que la gran dificultad del third party funding es convencer al fondo de la seriedad y de los méritos de nuestra reclamación. Es decir, ahí es donde está la gran barrera y para eso la labor del abogado es muy importante a la hora de presentarles un caso con suficiente solvencia. Luego el fondo realiza una due diligence para el cual contrata a otro despacho o a otros abogados que confirmen la opinión del abogado del cliente. Es decir, a mí me cuesta mucho creer que un fondo sea el partícipe de que haya un incremento de demandas frívolas o poco fundadas, por cuanto que es al revés. El fondo se lo juega todo al resultado de este pleito y anda con muchísima cautela, ¿vale? Respondiendo a tu pregunta, yo te diré que los fondos son plenamente conscientes de que muchos procedimientos de arbitraje se ganan y otros muchos se pierden. Por eso los fondos prefieren no jugársela todo a una carta, sino jugárselas a varias cartas. Es decir, un fondo prefiere financiar una cartera de arbitrajes que una solo. Porque en una cartera de arbitraje de, pongamos, 10 arbitrajes, ellos saben que 3, 4 las van a perder, ¿vale? Aun a pesar de que han hecho la due diligence y aun a pesar de que tienen un informe favorable, 3 o 4 las van a perder, pero las otras 5 o 6, que es el ratio aproximado con el que funcionan los fondos, la van a ganar, si no todo, sí por lo menos el suelo que decía antes Isabel, que les va a permitir recuperar su inversión. Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje que manejan los fondos? Depende mucho de los sectores. El sector de la construcción no es lo mismo que el sector de las telecomunicaciones. En el sector de la ingeniería dependen mucho más de las opiniones de los expertos como Isabel que en un contrato de distribución puro y duro en donde lo único que hay es una falta de pago. Es decir, es distinto. Pero ellos saben que por muy fácil que sea la demanda, en teoría, un porcentaje elevado
de un 30 a un 40% se va a perder. Y por eso prefieren financiar una cartera y dan mejores condiciones para la financiación. El trozo de tarta que luego se llevan será menor que financiar todo a una sola carta y un solo arbitraje. Muchas gracias. Pues hay una pregunta que quiero que me conteste en este caso Fernando, y luego sí que quiero entrar, que me analice otras cuestiones Isabel. Hay una pregunta que es de Enrique Cabrera, que dice que actualmente se observa cada vez más, se están negociando cláusulas de disclosure sobre third party funding en los capítulos de inversión de los TLC. ¿Y cómo veis esta tendencia? Que no va necesariamente enfocado a prohibir los third party funding, sino que va más enfocado a abordar cualquier potencial conflicto de interés. ¿Qué opinas, Fernando? Sí, mira, me parece que no está en la jurisdicción del árbitro del tribunal arbitral decidir si la recusa o si la acepta financiación. Este es un negocio que se hace por el principio de la libre iniciativa, por el derecho que la parte tiene de obtener recursos. A veces la única manera que tiene de ir a un arbitraje es obtener recursos de terceros. Entonces, es un negocio que está fuera de la jurisdicción arbitral, no está puesto allí. Es otro contrato con otra parte. Pero la comunicación es fundamental, sí, se debe hacer. La duda que se pone es si se debe comunicar simplemente que existe la financiación o si debe comunicarse los términos de esta financiación. Hay dos corrientes distintos. La corriente que defiende que se debe comunicar los términos de la financiación dice que es derecho de la otra parte saber los límites, cómo se está, entender, comprender cómo la financiación puede atingir sus derechos, incluso por el hecho de que eventualmente se puede proponer un acuerdo en el curso de la demanda que puede interesar a la parte financiada, pero puede no interesar al fondo. El fondo puede impedir que se haga el acuerdo. Entonces, a veces por esta razón se pide, el árbitro puede exigir que la parte financiada traiga al arbitraje el contrato de financiación. Y ahí hay una otra cuestión, que es el punto de vista contrario, que hay la cuestión de la confidencialidad entre el financiado y su financiador. Y que puede incluso, si los términos de la contratación se van a tornarse conocidos de terceros, que no las partes de financiación, se puede perjudicar incluso el mercado de financiación, porque cada contrato es arreglado de una manera distinta y las partes tienen que tener la libertad de hacerlo. Y no se puede esperar que un contrato que ha sido fijado de una manera se vuelva en una estandarización obligatoria para otros contratos. Entonces, hay que cuidar para que, mi opinión es que hay que cuidar para que se comunique, sí, en el arbitraje, la existencia de la financiación, pero los términos deben seguir confidenciales solamente entre el fondo y la parte financiada. Interesante. Antes de entrar en las preguntas que hay en el chat, sí que quería un poco para poner encima de la mesa las razones desde el punto de vista económico, Isabel. Las ventajas que puede tener la financiación por terceros en una crisis económica como la actual. Es decir, al final estamos en un momento distinto, un momento nuevo para todos nosotros, y me gustaría saber desde el punto de vista económico, las ventajas que puede tener la financiación en un arbitraje actualmente. Sí, en estos momentos, como todos sabemos, estamos viviendo una crisis económica única. El gran problema de la crisis es la incertidumbre de cuándo van a finalizar las medidas sanitarias actuales, que están impactando tanto la oferta como la demanda de productos y servicios en casi todo el mundo. Y luego también el incógnito de si las medidas tendrán que volver a imponerse si hay una segunda ola de infecciones en otoño o antes. Esto hace que empresas que entraron en la crisis, que son la mayoría, con una posición de liquidez y solvencia muy fuerte, empresas sanas, se encuentren en posiciones mucho más débiles en estos momentos
y que están, y más graves aún por la incertidumbre. También sabemos que hay un montón de gobiernos, por ejemplo en Estados Unidos, que están amortiguando el impacto de la crisis económica en la economía mediante programas de crédito. Pero varios de estos programas imponen restricciones que hacen que no sean atractivos para algunas empresas y totalmente inaccesibles para otras. Por ejemplo, la restricción de pagar dividendos durante un periodo. Por ello, en estos momentos es importante que las empresas evalúen todas las opciones disponibles de liquidez. Y una de ellas es el financiamiento por terceros de litigios. Al fin y al cabo, una demanda de arbitraje es un activo o un pasivo, dependiendo de si eres el demandado o el demandante, que se puede monetizar. Entonces, dependiendo de la estructura de cómo se financia esta demanda, puede ser atractivo para acceder a liquidez o al menos saber cuál es el tope máximo de la incertidumbre de esa demanda. Muchas gracias. Voy a entrar a otra pregunta porque está muy relacionado a lo que hace José Luis y luego Cliff. José Luis Gomara nos pregunta que tanto en la reforma de las reglas del CIADI, que está en marcha, como en un CITRAL, se está analizando la cuestión del third party funding. Quiere que os pregunte una cuestión clave, que es el control del caso, sobre todo cuando se plantea un posible settlement o acuerdo amistoso. ¿Quién toma la decisión, el funder o el cliente? Sobre todo, por lo que comentaba antes, dice José Luis César sobre la posición del funder como inversor o como inversión. Si quieres, Antonio primero y luego César. Bien. Bueno, ese es uno de los puntos claves en esta figura del third party funding. Como yo expliqué en el opening, cuando abrí, el third party funding tiene muchas ventajas, o tiene algunas ventajas, pero también tiene inconvenientes. Uno de ellos era el coste y otro de ellos era que el cliente, la empresa, pierde parte del control del caso, por cuanto que ahora hay un socio, que es el que pone el dinero, que quiere también saber cómo evoluciona el caso y quiere también ser parte en las decisiones que se adopten en el mismo. Y esa cuestión de hasta dónde llega el control del fondo respecto del caso es una cuestión contractual. Eso es uno de los puntos claves que hay que pactar en el contrato de financiamiento al que se refería César también en su apertura. ¿Hasta dónde llega el control del fondo? Es obvio que en las decisiones importantes, como por ejemplo, cuál es la estrategia procesal que se va a seguir, si planteo reconvención o no planteo reconvención y si la planteo, por cuál es el importe, si acepto una oferta de settlement o no, el fondo tiene que participar ahí, por supuesto que sí. ¿Hasta dónde puede decidir si tiene la decisión o si la tiene que compartir con el cliente? Esto es una cuestión contractual. Pero en última instancia, lo que hacen en la práctica tanto clientes como fondo es dejar que sea el abogado que está llevando el arbitraje y que por lo tanto se supone que el mejor conocimiento del tema y de las posibilidades del mismo, se pronuncie. En el caso de discrepancia, pongamos por ejemplo que hay una oferta de settlement y el fondo quiere aceptarlo y el cliente no, que es lo normal, porque recordemos que el fondo es el primero que cobra. Por lo tanto, mientras que de la parte del settlement permita al fondo cobrar su parte, para el fondo encantado de aceptar el settlement. Pero puede que para el cliente no, porque entonces no le queda una parte para él. Entonces, en esos casos de disputa, lo normal y lo que se establece muchas veces en los contratos de financiación es que sea el abogado el que se pronuncie y el que recomiende. Por lo tanto, esto es lo que suele ocurrir con independencia de César desde la perspectiva que quiera desarrollar él un poquito más sobre la materia. Sí. Por ejemplo, en Inglaterra y en Gales está prohibido el control del caso por parte del fondo. Y en otras jurisdicciones está sometido a la voluntad de las partes. Es decir, que no hay una norma que impida el control del caso por parte del fondo. Los fondos se suelen jactar de que no quieren el control del caso. Y eso se suele ver en casi todos los fondos, que no quieren el control del caso. Pero lo cierto es que al final estás manejando una inversión económica.
y, por tanto, el control del caso a lo mejor no opera en el momento mediano, o sea, en el momento en el que está llevando ya el caso, que es lo que de alguna manera estamos contestando, sino que el control del caso también viene en la fase previa, en que tú vas a hacer la inversión y fijas qué quieres hacer con esa inversión. Dependiendo de los términos económicos de la inversión, efectivamente, lo comentaba Antonio, como quiera que en la cascada de pagos, lo primero que va a pasar es que se devuelva el dinero del caso, el dinero puesto para financiar el caso, y con posterioridad, o sea, el siguiente tramo va en la recuperación del fondo, en el beneficio del fondo. Puede ser que un caso que al fondo le interese pactar rápido y al cliente no. Ahí está la cuestión. ¿Qué se ha negociado en el caso? ¿Qué se ha negociado en el Litigation Funding Agreement? ¿Se ha negociado eso? ¿Se ha negociado bien? Porque ahí está parte sustancial. También lo ha comentado Antonio, si realmente no se ha llegado a un buen planteamiento, a unas buenas cláusulas, puede ser que tengas un conflicto que pueda el abogado también, el soft law de la Asociación de Inglaterra Legales de Fondos, recomienda que sea el abogado el que dirima ese problema. Pero lo cierto es que lo que hay que hacer es resolver esa cuestión de inicio. Esto es una inversión, tiene que haber unos límites, o sea, unos principios donde a partir de tal importe puede haber un settlement y en un tiempo determinado. Y eso es un cálculo que tiene que hacer el cliente, porque si no lo hace y no hace un buen acuerdo de financiación, el fondo le va a interesar hacer un settlement y a lo mejor él no va a tener el recorrido financiero que pretendía. Por lo tanto, es un tema contractual y a diferencia de Inglaterra Legales, que está prohibido, pues es un tema a considerar en el contrato. Y parece que efectivamente estamos escribiendo un poco lo que sucederá en el futuro con los third party funding. De hecho, me apunta Clifford Hendel, que el Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje, en el que él fue copresidente y conoces muy bien, César, porque participaste en su elaboración, dice que recomienda, casi obliga, ¿no?, que es soft law, a que se revele la existencia de los third party funding y el nombre del funder, pero no los detalles del acuerdo. Y eso para intentar evitar o poner de manifiesto posibles conflictos. Yo creo que esa es la tendencia actual y algunos reglamentos de algunas instituciones como Singapur y otras lo han modificado en ese sentido. Si queréis apuntar algo más, Fernando, sobre eso. Mira, es importante hacer una distinción de la participación del fondo. Si el fondo es una parte o no, y aprovecho para contestar a una pregunta que vi que está aquí también. Si es una parte en el arbitraje o no. Desde el punto de vista del árbitro y solamente para que pueda hacer su análisis de conflicto, debe considerar que el fondo es equivalente a una parte. La nota explicativa de la IBA, de la letra B del artículo 6, dice que los terceros financiadores, y estoy leyendo, y las aseguradoras en relación a la disputa pueden tener un interés económico directo en el laudo y por tanto pueden considerarse como equivalentes a la parte. Entonces, eso es para el análisis del conflicto. Es, en mi opinión, la única intervención que un árbitro hace, la única análisis que el árbitro hace relacionada a third party funding es de su posición de conflicto. Nada más que esto. No puede decidir nada por los términos de la contratación, no puede, en su sentencia, en su laudo, no puede decir cómo se paga el fondo, porque este contrato no está en su jurisdicción, nada de eso, solamente un análisis que hace de su conflicto. Y termina ahí el punto de contacto entre el árbitro y el fondo. No veo cómo puede haber otro tipo de relación. De hecho, me pregunta Íñigo Bernardo Quirós si creéis que puede haber un problema de legitimación para el ejercicio de la acción, el hecho que entre en juego una financiación de terceros. No sé hasta qué punto puede afectar a la legitimación. Bueno, en España sí hay que tener cuidado con la figura del crédito litigioso. La compra del crédito, sí, o sea, de la posición, sí puede ser un problema. Por eso hay que estar en la financiación de los costes, por lo menos hasta que se llegue a que se determine ya no sea un crédito litigioso.
aunque ya esté determinado por una sentencia o por un laudo y no se discuta. Pero aquí sí que hay que tener hay que tener cuidado con esa figura, y en el mundo también. O sea, se financia, no se compra, y cuando se compra porque no hay problema en eso que apunta sobre la legitimación. ¿Y en qué momento creéis que se debe informar al Tribunal Arbitral de la existencia de un acuerdo de financiación? Desde el momento que se sabe. Tan pronto como hay, desde el principio. No, la regla es, por ejemplo, en las reglas que apuntaba Cliff, la del Código de Buenas Prácticas, que al final recoge, yo creo, que la mejor legislación al respecto, tan pronto como se conozca, y si es al principio, y si no, y si es en un momento posterior, una vez que se haya producido en el siguiente acto procesal. A ver, una cosa, Javier, es que el acudir a un arbitraje con una financiación, que no es nada malo. Es decir, es que parece que lo tengo que ocultar porque resulta que si no tengo una posición procesal peor. En absoluto, si es que no pasa nada. Tienes a un socio que ha revisado tu caso, que entiende que hay solvencia y que tiene viabilidad del futuro y que quiere apostar su dinero en ese tema. Y, por lo tanto, ¿qué problema hay en informar al tribunal arbitral de la existencia de este fondo financiador que quiere apostar contigo respecto de ese arbitraje? Otra cosa es que luego, aprovechando esa información, la parte contraria pretenda extraer una serie de información a la que no tiene derecho y no debe de tener acceso, como es las condiciones de financiación o como es incluso la propia due diligence que se practica siempre en todos los casos antes de que el fondo decida invertir. Eso ya es una cuestión entre cliente y fondo que para nada afecta al desarrollo del arbitraje y que, por lo tanto, de hecho, todas las cortes están limitando el discovery o el disclosure a simplemente informar sobre si existe fondo inversor o no para que el tribunal arbitral pueda pasar el conflicto. Nada más. Pero lo que quiero decir es que el hecho de informar no quiere decir que estemos confesando un secreto, ¿no? O un pecado. No. Estamos ahí nada más informando pues la existencia de que tenemos un socio que quiere participar con nosotros en la aventura esta. Bueno, más allá, realmente lo que estás comunicando es que es mejor caso, porque hay un tercero, ya no el cliente, sino un tercero que dice que es bueno y que ha puesto dinero. Es bueno también para el tribunal, porque no va a tener problemas, en teoría, si está bien financiado, no va a tener problemas durante el desarrollo del procedimiento. Y es bueno también porque si hay costas, se supone que estarán, o habrá un security for cost, o hay alguien con capacidad de atender las costas. O sea que, en teoría, es mejor caso. Sí. Pero ahora vamos me acuerdo de una película en que Tom Cruise era uno de los actores protagonistas que le dijo a su cliente, show me the money, ¿no? que soportáis. Entonces, claro, ahora estamos en el tema de los daños. Isabel, muy bien, aquí tenemos un caso, el cliente cree que puede reclamar 100, el fondo cree que, bueno, a 100 no va a llegar ni de broma, que van a ser 30, como mucho 40, y luego llega el caso y llega el experto y dice que, bueno, que son 20. Eso afecta. Isabel, ¿tú qué recomendarías a los fondos y a los abogados en términos de financiación de un caso, desde el punto de vista de daños? Bueno, sobre todo en la situación actual, desde un punto de vista de daños, lo que les recomendaría, tengo 3 recomendaciones, diría. Primero, tener en cuenta la estructura corporativa de la demandante y la financiación del caso en la crisis económica actual, porque compañías que antes no tenían ningún riesgo de entrar en procedimientos de insolvencia, ahora lo tienen, y compañías que tienen ayuda del gobierno pueden tener restricciones de la distribución de fondos. Por ello, es importante ver si una vez que se gana un laudo, se pueden distribuir esos fondos. Segundo, sobre todo en la crisis actual, tener en cuenta que la incertidumbre sobre las valoraciones que impactan la cuantificación de daños, en estos momentos pueden afectar a casos que antes eran atractivos y que ahora no lo son, sobre todo en casos donde la fecha de valoración es muy cercana al laudo. Y normalmente es el caso en arbitrajes de inversores y estados.
Luego, tener en cuenta que en estos momentos, desde un punto de vista de daños, es más fácil evaluar la probabilidad de si un arbitraje va a tener éxito desde un punto de vista de daños para arbitrajes comerciales, porque normalmente en los arbitrajes comerciales hay una cláusula muy específica en el contrato que trata sobre los daños y normalmente el cálculo de los daños es más fácil y más concreto, con menos variabilidad. En los casos entre inversores y estados, sobre todo los que surjan de las medidas impuestas durante la crisis, van a ser mucho más difíciles desde un punto de vista de daños porque las medidas no tienen precedente, por lo tanto no se sabe muy bien al final cómo se van a decidir y cómo van a impactar a los daños. Por ello, la incertidumbre es mucho más alta ahora en los casos entre inversores y estados. Muchas gracias. Y siguiendo sobre esto, Antonio, tenemos un asunto que se está financiando. Resulta que en el curso de la prueba salen evidencias que no conocía el fondo. ¿Puede el fondo salirse? ¿Cómo funciona? ¿Qué cláusulas hay cuando hay evidencias que no han sido puestas encima de la mesa por parte del cliente? Y luego también, por supuesto, hay que me amplíe también Fernando y César. Bueno, otra vez es un tema contractual, ¿vale? Depende de lo que se haya pactado en el contrato. Si el cliente ha engañado al fondo, y lo digo entre comillas, ocultándole una serie de pruebas, inaccesibles incluso a través de la due diligence, obviamente aquí hay un incumplimiento de contrato como un piano, ¿vale? Y entonces el fondo podrá salirse claramente si le interesa salirse, claro, si ve que el arbitraje está adoptando unos derroteros que no le interesan. Pero incluso también puede salirse en el caso de que la solvencia financiera de la parte contraria también entre en entredicho. Imaginemos que la parte contraria presenta el concurso y por lo tanto el fondo ve que por mucho que gane es que no va a poder cobrar su participación. Es posible y es muy práctica normal en los contratos que el fondo pretenda establecer cláusulas de salvaguarda en ese sentido. Por lo tanto, es importante que la empresa, el cliente, a la hora de negociar el acuerdo de financiamiento, tenga en cuenta todas estas posibilidades y establezca las limitaciones que considere más convenientes al respecto. Fernando, ¿algo más que añadir a esto? Hay muchas preguntas sobre el conflicto de interés y yo creo que es un tema efectivamente que está preocupando a los asistentes, tanto para Enrique y Fernando como para Basabe o para Andrea Mendoza, es un tema de interés. Empiezo por Enrique y Fernando, que dice que la declaración que tiene por objeto conocer si existen eventuales conflictos de intereses, asumiendo ese conflicto existe, ¿cómo se resuelve el problema? En el sentido de cuándo tiene ¿cuándo se va el árbitro? ¿O cuándo se va la entidad financiadora? Se tolera el problema, él parte de la base de que efectivamente el fondo entra cuando ya está constituido el tribunal arbitral. ¿Cómo entra, Fernando, en juego el tema de la recusación de los árbitros, el tema del conflicto de interés? Imaginemos que tiene ese árbitro otros asuntos con el mismo fondo. ¿Quién selecciona al árbitro? Ahí también nos preguntaba Andrea. A la hora de seleccionar, si es un árbitro designado por la parte, ¿el fondo interviene en esa designación? ¿No interviene? ¿Es más decisión de la parte? Claro, hay que analizar todo tanto que es complicado. No sé si se debe regular todo o dejar de regularlo. La consecuencia hay que ser solamente para el árbitro, porque se trata solamente de un elemento a más que se agrega en las causas de conflicto. Cuando tomas la regla de IVA o otra regla, una soft law, o mismo las legislaciones domésticas que hablan de los temas de conflicto, simplemente se agrega un hecho más, que es la relación del árbitro con el financiador. Y el árbitro hace su análisis y eventualmente debe hacer la revelación, si, tomando por ejemplo las reglas de la IVA, si estamos hablando de una luz amarilla,
debe hacer la revelación y esperar que las partes decidan si se puede seguir o no. Y si es una luz roja, seguramente debe revelar y renunciar. Y las partes empiezan otra vez el procedimiento de elección del nuevo árbitro. Es la regla normal que se aplica de conflicto, de renunciación. Casi aplicar sentido común y conciencia. ¿No, Fernando? Antonio y César, antes comentasteis algo sobre esto. Llega el arbitraje y las partes negocian y llegan a un acuerdo antes del laudo. ¿Quién decide? ¿Qué rol juega ahí el fondo? ¿Qué rol el despacho? ¿Qué rol el cliente? César, sí, yo creo que está pactado previamente. Es decir, el contrato al final tiene un juego financiero donde puede interesar. O sea, una vez que el fondo entra, ya va a cobrar. Con lo cual, al principio del principio, pues probablemente el fondo le conviene llegar a un settlement y luego llega un tiempo donde más o menos les puede interesar los dos y pasado un tiempo, pasado 3 o 4 años, puede ser que le interese el settlement solo al cliente. Porque ya va a pasar, o sea, ya cobras, el fondo va a cobrar el máximo, probablemente, y ahí está, bueno, pues más equilibrado. Pero es una cuestión de balance de tiempo, cuándo le puede interesar. Y exclusivamente es un tema contractual. O sea que es una cuestión a resolver el contrato previamente. Y esa es la clave. A mí solamente me gustaría añadir que el hecho de que haya fondos en muchos casos acelera el settlement, porque la parte contraria comprueba que su enemigo, su rival, tiene financiación y por lo tanto va a poder aguantar todo el arbitraje y toda la ejecución posterior, ¿vale? Con los costes que ello conlleva. Y por lo tanto, si su posición jurídica es incierta, digámoslo entre comillas, a lo mejor prefiere llegar a un settlement desde el principio y evitarse todos los costes del arbitraje que no tener que soportar todos los costes del arbitraje y luego ver cómo sus pretensiones son desestimadas. Por lo tanto, yo creo que el hecho de que haya third party funding puede acelerar el settlement. Luego, ¿cómo se reparten los importes del settlement? Bueno, pues como ha dicho César, depende de los contratos, pero partamos de la base contractual siempre establecida de que el primero que cobrará será el fondo, ¿vale? Para recuperar su inversión y luego para recuperar su beneficio. Y déjame añadir una cosa sobre el tema del settlement desde otra perspectiva. Si no hay perspectiva de settlement, puede ser mucho más difícil financiar el caso. Porque he visto muchas veces si por la historia del caso se ven unas partes enfrentadas durante mucho tiempo y es previsible que sigan en ese enfrentamiento durante más tiempo, el fondo es una bandera roja, porque entiende que va a ser muy complicado el settlement en el procedimiento. Por tanto, el settlement es tan importante que si no hay posibilidad de settlement, puede ser que el caso sea mucho más difícil de financiar. Sí, hay una pregunta curiosa porque afecta un poco a la subjetividad del caso, ¿no? Porque pregunta Ignacio Zavala, que al final cuando un third party funding entra es porque hay visos de que puede prosperar la pretensión. Entonces, una pregunta más para Fernando. Si los árbitros, a la hora de analizar el caso y ver que hay un fondo financiando al demandante, si le predispone a favor de alguna manera porque exista ese fondo. Entiendo que no, pero evidentemente me gustaría escuchártelo de ti. Mira, no debe influenciar de manera ninguna, pero personas son personas y hay los que se influencian más, que se influencian menos. Para el árbitro hay un ejercicio que se debe hacer siempre, en todas las circunstancias, en el momento de decidir, que es intentar reconocer sus prejuicios, sus tendencias, sus bias, porque sabemos que todos tenemos. No hay como decir, no, yo no tengo ningún. Es una tendencia humana, no hay como escapar. Yo tengo mi formación cultural, mi educación, mis traumas, todo esto influencia en una decisión. Entonces, es necesario que se identifique
los problemas que pueden contaminar la decisión del árbitro e intentar ponerlos de lado para decidir. Y este es solamente más un caso. Si hay una financiación es porque hay un buen derecho aquí. Tengo que intentar distanciarme de este pensamiento porque no puede influenciar de manera ninguna, porque el juzgamiento hay que ser objetivo, con base en los hechos del procedimiento y la capacidad de... Sí, aparte de esa reflexión también sería la contra. Imaginemos que efectivamente el financiador no ha entrado. Claro, pero la subjetividad es muy peligrosa. Una vez yo hice un curso de arbitraje para ingenieros. Yo tenía 25 alumnos. En el final de 3 meses de curso yo di una prueba que era un laudo arbitral de un caso que habíamos trabajado por 3 meses. Yo pensaba en 3 diferentes decisiones. Yo tuve 19 decisiones distintas en 25 alumnos. No olvida que la subjetividad de las personas es algo sorprendente. Este es un cuidado que los árbitros tienen que tener siempre. Sí, Javier, también desde un punto de vista de daños, los árbitros también reconocen que hay una asimetría en la información que tienen los expertos y que es por ello que a veces al principio de un arbitraje, en los primeros informes, los daños cuantificados pueden ser muy diferentes, pero a lo largo del caso esa asimetría de información se reduce y puede cambiar drásticamente la cuantificación de daños. Por ello, los árbitros reconocen que los casos evolucionan. Sí, evidentemente. Evolucionan y muchos tienden a resolverse en el laudo y otros efectivamente a negociar. Y ahí la importancia de los informes. Es posible que durante el caso llamen al experto para que valore otra vez. Y ahí la labor vuestra, Isabel, es esencial para efectivamente saber si esa negociación es bueno cerrarla en un importe o en otro en función de la nueva valoración que está haciendo el experto, en función de cómo se desarrollan las nuevas evidencias. Sí, cada vez más se nos pide a los expertos que en los modelos de valoración que presentamos que sean dinámicos para que los árbitros puedan decir, bueno, y si decidimos esto, ¿qué le pasa a los daños? Y si decidimos esto, porque saben que hay factores que afectan mucho a la valoración, pero que no son factores que los tiene que decidir el perito, sino los árbitros. Estupendo. El rol del abogado. Me comenta aquí, te quiero preguntar a ti como despacho, Antonio, también si queréis incorporar algo, Fernando. Tengo aquí un comentario que me hace Javier Jiménez Ugarte, que es el siguiente. El artículo 23 del reglamento del nuevo Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, el CIAM, defiende esta necesidad de comunicar la existencia de un third party funding en aras de la transparencia. Pero ¿no pone ello más en peligro, como apunta Pedro Pérez Cuesta en el blog Hay Derecho, la independencia y recíproca confianza? Pues la labor de los abogados de la parte financiada pasan a ser dependientes del fondo. ¿Son dependientes del fondo o son más bien socios, Antonio? Bueno, vamos a ver, en un third party funding es una joint venture de 3 partes, de 3, el cliente, el fondo y el abogado. Porque no olvidemos que el abogado normalmente parte de sus honorarios quedan supeditados al resultado cuando hay third party funding, porque el fondo quiere tener al abogado motivado para que obtenga un resultado satisfactorio. Y lo normal es que le ofrezca al abogado, aparte de sus honorarios fijos que durante la tramitación del procedimiento, un success fee al final. Esto es lo normal, ¿vale? Entonces, el abogado se convierte en parte del proyecto conjunto, junto con el cliente y junto con el fondo. Pero el abogado es siempre abogado del cliente. El cliente es con quien va a firmar una relación contractual como con cualquier otra y por lo tanto es a quien se debe. Ahora bien,
es que resulta que el cliente tiene un socio, que es el financiador, ¿vale? A quien, por supuesto, y como ha dicho César, hay que mantenerle puntualmente informado respecto de todo lo que esté ocurriendo en el procedimiento. Lo que el fondo exige mucho es transparencia e información. Estrategia, reportes continuos sobre la evolución del procedimiento, incluso acceso al procedimiento arbitral, etcétera, etcétera. Pero el abogado a quien se debe es a su cliente. Lo que pasa es que el cliente ahora tiene un socio. Esto es lo que ocurre. Sin duda. Pues vamos a la jugar si os mojáis un poquito. Vamos a entrar en el detalle un poquito del contrato entre pues, esa joint venture entre tres. César, ¿hasta dónde llega el interés del fondo? ¿Qué porcentajes se pactan? Sé que no se puede contar todo, pero seguro que algo podremos comentar para que se animen. Hay empresas conectadas muy interesantes, que no voy a mencionar por razones obvias, pero que si están conectadas es porque les interesa financiar a lo mejor algún arbitraje. ¿En qué momento se puede financiar? El acuerdo, el porcentaje del mismo, si es al inicio, mucho antes de iniciar o ya iniciado, se puede comprar un laudo. Vamos a intentar abarcar todo esto. Bueno, vamos a ver, me preguntas el precio. Vale, y el precio es una ecuación. Show me the money, show me the money. ¿Cómo? Show me the money. El precio tiene que ver con el riesgo, ¿no? Tiene que ver con el riesgo. O sea, lo que vas a pagar la inversión, tienes que determinar cuál es el importe de la inversión. Honorarios de abogados, peritos, etc. Ese importe de la inversión, el fondo va a querer un retorno, un precio, si quieres, por el dinero, entre 2,5 y 4 veces ese importe que va a dar, más un porcentaje del final de la reclamación, de lo que se recupere. Esas son la fórmula para establecer un precio. 2,5 a 4 veces en función del tiempo. Entre un año y a partir de más o menos 36, 40 meses, va a ser ya 4 veces el dinero que ha puesto. Y eso, como habíamos comentado con anterioridad, luego va en la cascada de pagos. Además, primero se devuelve el dinero que se ha dado y luego el múltiplo del 2,5 a 4 veces. Y el porcentaje, el mayor de los dos. Ese es el precio. Y lo que es muy importante es que ese precio, o sea, esa inversión, tiene una correlación con la reclamación, con el importe final de la reclamación. Y muy importante lo que ha dicho Isabel, que es el suelo y los distintos escenarios de lo que se va a recobrar, de lo que se piensa recobrar. Y hay una regla que en el mercado es la regla 1.10, que se aplica siempre. No voy a dar una inversión, no voy a participar en una inversión que sea superior a 1 cuando voy a reclamar 10. Por tanto, podré invertir 800.000 euros por una inversión futura con un suelo que sea de 10, 11 millones. Pero no voy a dar 1,5 millones para una reclamación de 10, porque no me cumple la regla 1.10. ¿Y por qué la regla 1.10? Porque la regla 1.10, al final, como estás hablando de múltiplos, vas a poder dar al cliente, como mínimo, siempre, un 50% de lo que se recobre. Y en el otro 50%, y dependiendo del riesgo, pues podrá haber, está el dinero invertido y el múltiplo que al final sirve para pagar el dinero. Porque los fondos, a su vez, tienen proveedores financieros que tienen que satisfacer, aunque hay alguno que está listado, está cotizado. Pero básicamente, por eso la regla de 1.10 hay que cumplirla y el precio es una variable entre el riesgo y el tiempo. Si vamos a invertir, por ejemplo, voy a decir un caso, por ponerlo, si uno tiene una reclamación contra Venezuela, pues en estas circunstancias a lo mejor hay un nivel de riesgo muy alto. Van a poder ese parámetro subirlo mucho. Si tienes una reclamación contra un país europeo que está pagando, no me voy a meter en jardines tampoco sobre temas fotovoltaicos y demás, pero un país que paga,
o un país europeo o latinoamericano que paga, para no... pues va a ser distinto. O sea, y esa ecuación es la que hay que tener muy presente. Yo creo que además me estaba viendo las preguntas, que son muy buenas, por cierto, pero también un poco dirigidas a lo que somos, ¿no? Normalmente somos casi todos abogados, peritos, etcétera, y entramos en ese tipo de preguntas, pero no entramos en las preguntas financieras, de por qué se financia un caso y otro no. La comprensión de la regla es muy importante para que podamos conocerlo, entenderlo y ofrecerlo y usarlo. O sea que, pero hay que también decir una cosa, todo el rato, no es un préstamo, es una inversión. Y lo más importante, es sin retorno. Sin retorno. Si se pierde, no pasa nada. Y por eso ahí lo que hacen los fondos es hacer, lo decía Antonio antes, lo que hacen es una cartera. Pueden comprar la cartera directamente al cliente o pueden hacer ellos la cartera. Normalmente lo que hacen es ellos la cartera. Y ellos están dispuestos a perder entre el 40 y el 50% de los casos. Perder es no cobrar, no es perder el laudo. Nos pregunta Carmen Núñez Lagos que cómo se califica ese contrato jurídicamente en derecho español. Bueno, atípico. Bajo la libertad de las partes, Código Civil 1255, o sea que no hay libertad de pacto. Hay un contrato es atípico, sería una financiación, porque no te metes en la parte primera, en la parte de financiación pura y dura. Cuando hay ya un laudo o una sentencia, sí que hay una cesión de crédito. Y ya eliminamos el riesgo también del crédito litigioso. Serían dos situaciones distintas. La financiación pura y dura de los costes y está en un plano paralelo, no afecta a la legitimación activa y una vez que termina el laudo por sentencia, realmente haces una compraventa, si quieres, o una cesión de los derechos económicos de esa reclamación, de esa sentencia. Quien ejecuta el laudo, si es favorable, es el fondo. No, ahí normalmente hay un fronting que hace el cliente. Porque el cliente siempre es el titular de la reclamación, nunca es el fondo. De todas formas, Javier, si me lo permites, me gustaría complementar un poco la respuesta de César en relación con el precio, que entiendo que para las empresas es una pregunta clave que quieren saber, ¿no? Efectivamente, el precio depende del tiempo y del riesgo. Obviamente, cuanto más viable sea la reclamación, más dispuesto estará el fondo a financiar a un menor coste, ¿vale? Pero también depende de otros dos factores. Uno, de la cuantía de la reclamación. No se cobra lo mismo cuando la reclamación es de 10 millones que cuando es de 50 millones. A mayor sea la reclamación, menor es el porcentaje que luego se cobra al fondo, ¿vale? Por cuanto que, obviamente, más retorno tendrá cuanto mayor sea la reclamación. Y otro también factor importante a la hora de determinar el precio es el coste total del arbitraje que te va a suponer. Un arbitraje de temas de construcción o de temas de ingeniería donde probablemente necesites 3 informes periciales o 2 informes periciales o un informe de cuantificación de daños al que se ha referido Isabel, los costes del arbitraje son mucho más caros que otro arbitraje donde no sea tan complicado, no sea tan complejo, haya un incumplimiento contractual claro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí el coste del arbitraje también depende. El fondo viene a cobrar un porcentaje de lo que al final se obtenga, pero ese porcentaje se modera en función de las circunstancias de cada caso y de la negociación. Si el fondo además te compra 5, o sea, te financia 5 arbitrajes en vez de 1, normalmente el precio, entre comillas, también lo baja porque el riesgo que asume es menor. Por lo tanto, no hay una fórmula PIN, siempre lo mismo, no, es un case by case. Depende de muchos factores. Imagino que se analiza tanto la viabilidad del caso como luego la posibilidad de cobro, entiendo la solvencia de la otra parte. No, eso es presupuesto sine qua non para que entre. Pero una vez que ya ha decidido entrar, el precio que pone es distinto según la cuantía de la reclamación, las expectativas de cobro, etcétera, etcétera. ¿Estáis viendo Fernando o Isabel, que los estados también están pidiendo financiación de terceros? ¿Los estados están entrando o solamente son los particulares? Aquí no hay noticia de financiación para el Estado. No. El Estado tiene que tener un presupuesto
¿Es más complicado? Antonio, César, ¿lo estáis viendo? Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo sí lo he visto. Sí hay estado mirando financiación. ¿De acuerdo? ¿Y los fondos les gusta? Uy, qué de preguntas, uy, qué de preguntas, uy, qué de preguntas. Pasa que vamos a ver, es complicado. En el caso particular que estoy pensando, realmente no gusta, pero por otras circunstancias, no porque sea un Estado. De acuerdo, más relacionadas a lo mejor efectivamente también con conflicto de interés futuro, ¿puede ser? Bueno, de eso hay y sí, de eso hay mucho. Sí, al final te tomas pones en una posición, ¿no? En un lado o en otro y puede haberlo. Sí. El título de la jornada venía muy relacionado con las ventajas para empresas y para abogados, relacionado además con esta situación especial y extraordinaria en la que nos encontramos. ¿Pensáis que, aunque sabéis que intentamos evitar hablar del COVID-19 y de la pandemia, pero a raíz de esta crisis sanitaria sí que efectivamente la crisis económica viene justo detrás? ¿Estáis viendo una relación causa-efecto tanto en el caso de Antonio César en Europa y en el caso de Fernando Isabel en Latinoamérica y en Estados Unidos? ¿Más peticiones? ¿Hay una avalancha? ¿Hay más petición de información? ¿Los fondos están siendo más exigentes en las condiciones? Absolutamente, absolutamente. El fondo está siendo mucho más exigente y está recibiendo muchas más peticiones, con lo cual está seleccionando más las que le interesan. De ahí que sea muy importante, Javier, si me lo permite, la presentación del caso, que es la labor del abogado y de la labor de César también. El fondo va a recibir 10 peticiones, siempre tendrá 10 solicitudes sobre la mesa y va a dedicarle poco tiempo a estudiar cada uno. Si tras una primera impresión no le gusta, la va a descartar y va a estudiar otra. Por eso es muy importante la forma como se presenta el caso al fondo. Tiene que llamarle la atención y tiene que resaltar los puntos fuertes del tema en concreto para que el fondo desde el principio esté interesado. Los puntos fuertes son los méritos del caso, las posibilidades de recuperación sencilla de las cantidades que se reconozcan a través del laudo y el factor tiempo, que es la posibilidad de llegar a un settlement dentro de un plazo razonable. De ahí que uno de los roles del abogado sea, a la hora de presentar el caso, primero seleccionar muy bien el fondo, porque fondos hay muchísimos y algunos están especializados en unas cosas y otros en otros, unos en unas jurisdicciones, otros en otros, unos en temas de construcción. Hay que seleccionar bien el fondo, no vaya a ser que le presentes tu solicitud a un fondo que no esté interesado en ese tipo de temas. Y una vez que hayas seleccionado bien el fondo, hay que hacer una buena presentación para que desde el principio el fondo esté interesado. Yo que puedo decir es que percibimos un aumento de consultas sobre el tema en nuestra oficina y este es el tercer seminario que me invitan en 2 semanas para hablar sobre el tema. Entonces me parece que el interés está, de hecho... Sí. Este seminario está siendo el mejor, ¿no, Fernando? Seguramente, seguramente. Javier, sin duda ha habido un incremento sustancial de empresas mirando y adelantándose a esta situación. Y bueno, y lo que decía Antonio, y los fondos van a tener mayor capacidad de selección. Por tanto, es verdad que hay más temas, pero también es verdad que el fondo, como inversor puro de riesgo, cuanto más fácil es el asunto y más pronto se pretenda cobrar, mejor. Y ahora bien, también lo que decía Isabel, mucho cuidado ahora porque, claro, elevas el nivel de riesgo. Porque ahora hay empresas, ahora hay que mirar exactamente quién va a pagar, ¿no? Y cuando llegas al final del camino vas a poder cobrar. Isabel, los fondos tendrán sus equipos, imagino, para valorar las cuestiones, pero cada vez más llaman a los expertos, a los peritos para una segunda opinión o para incluso la primera. Hay una mezcla. Hay fondos que tienen sus propios equipos y otros que no. Lo que estamos viendo ahora más que nunca es no los fondos llamándonos, sino las empresas o abogados llamándonos para ver si creemos que sería más ventajoso para ellos hacer third party financing. Sí.
Bueno, pues un poco ya para conclusiones. Me imagino que algún consejo querréis dar a lo mejor a la audiencia, tanto desde el punto de vista de los árbitros, de los abogados y de los fondos y de los expertos. Al final los fondos han llegado no hace mucho, pero han llegado para quedarse. La realidad es que cada vez hay más procedimientos en los que se busca una financiación de terceros. A los despachos parece que les interesa. A los árbitros más, ¿no? Porque al final, si hay financiación, el árbitro va a ver que el asunto no se va a suspender por falta de fondos. Y sobre eso, ya voy a preguntar. Imaginemos que en un procedimiento arbitral que se ha cuantificado en inicio en una cantidad y luego la Corte le pide más cantidades a la parte va a intentar buscar una financiación de un tercero y pedirá una suspensión del procedimiento para conseguir esos importes, porque no los tiene. Los árbitros sois accesibles para otorgar esa suspensión o depende más de la Corte. La verdad es que depende de qué corte estamos hablando. Por ejemplo, CCI normalmente tiene un rol más importante en las decisiones. CCI toma la frente y puede decidir por la suspensión. Pero otras cámaras, por ejemplo, las cámaras que tenemos en Brasil, que son cámaras que cuidan de arbitrajes no solamente brasileñas, pero también internacionales, entregan la decisión totalmente a los árbitros, diferente de CCI. CCI hay una participación más activa de la Cámara en las decisiones, pero en general está en las manos de los árbitros. ¿Qué les dirías, Antonio, a los despachos que nos están escuchando? ¿Que se acerquen a inspeccionar el tema? Bueno, yo les recomendaría que no descarten este producto del third party funding, por cuanto que los clientes cada vez nos van a exigir más esta posibilidad. Y aquel despacho o aquel abogado que no sea capaz de ofrecer esta alternativa a sus clientes, puede que pierda el cliente, porque puede que el despacho de enfrente, que seguramente tendrá un equipo jurídico también estupendo y de enorme prestigio, aparte de sus conocimientos y su capacidad técnica, le ofrezca la posibilidad de financiación. Por lo tanto, o los despachos nos ponemos las pilas con este producto, o puede que perdamos competitividad respecto de otros compañeros. Incluso, Isabel, en el caso de que la empresa, el cliente, esté desde el punto de vista financiero y económico saneada, ¿le puede interesar también, efectivamente, para no apalancarse, financiar el pleito, financiar el arbitraje? Sí, yo creo que las empresas tienen que mirar al third party, al financiamiento, no de una perspectiva dentro del departamento legal de la empresa, sino de una manera global de todo el financiamiento de la empresa, tanto para inversiones de capital o inversiones para entrar en otros mercados. Al fin y al cabo es otro tipo de financiamiento y de inversión y lo tienen que ver desde ese punto de vista. Y yo creo que si lo hacen, puede que lo encuentren más atractivo. Muchas gracias. César, imagino que en tu caso, efectivamente, que casas muchas operaciones, estarás, no voy a decir harto, porque ni mucho menos, porque esto sería una bendición de trabajo, el tener peticiones desde los dos lados. Fondos que te piden que les lleves asuntos golosos y, por otro lado, clientes que quieren a toda costa la financiación. ¿Qué puedes recomendar a los clientes y a los despachos a la hora de buscar el mejor matrimonio, el mejor partenazgo en ese asunto? No, yo creo que tanto los despachos como las empresas, primero lo que tienen que hacer es conocerlo y, por tanto, este tipo de seminarios vienen muy bien y hay que profundizar. Hay que saber que los litigios, normalmente litigios y arbitraje que se quieren por parte de los fondos son superiores normalmente a 10 millones de euros o dólares, que hay algunos que sí financian por menos cuantía, pero lo normal es que deben ser asuntos que tengan una cuantía elevada.
tienen que saber también buscar, o sea, lo que no quiere financiar uno mismo, no lo va a querer financiar un tercero. ¿Cuánto se financia? O sea, ¿una reclamación de 500.000 dólares se financia o hay un mínimo de 3 millones, 5 millones? No, como mínimo para el mercado internacional tendrás que tener una reclamación superior a 10 millones. Ahora bien, hay algún player en el mercado que te financia operaciones sobre reclamaciones de 5 millones. Pero normalmente, si uno quiere... el problema está en que no todo se financia. Y normalmente el tipo de casos que existen, hay la gama media de casos, si quieres, entre 10 y 50 millones, ya son para nosotros casos muy elevados. Y hay muchos casos muy buenos entre, si quieres, 3 y 10 millones, que es difícil financiar porque no hay tanto fondo que quiera financiar ese tipo de reclamaciones. O sea que el mercado, probablemente el mercado está también cambiando, hay nuevos players que ingresan en la financiación y bueno, y esto va a cambiar, está evolucionando día a día. Entonces, yo creo que sí que habrá probablemente una bajada de esos límites por la entrada de otros operadores. Pero hoy en día, si tú quieres financiar un caso, deberás tener un caso superior a 10 millones para poder encontrar una buena oferta por encima de 10 millones, que un caso que tú quieras también, o sea, que creas en él, que creas que es bueno, un caso que no tenga méritos, nadie lo va a financiar. Y luego una buena correlación entre la inversión y la reclamación. Si vas con un caso de 20 millones, pero son 6 millones de coste, pues es que no vas a ningún lado. O sea que un poco esa correlación entre la inversión y la reclamación, conocimiento del mercado, sin duda, y luego, efectivamente, tienes un solo tiro, tienes una sola oportunidad para que un fondo te lo vaya a mirar. Si te equivocas en la presentación, si te equivocas en la estructuración, porque a lo mejor no te entra de la manera que tú pides, a lo mejor entra de otra manera. A lo mejor no te pagan todo. Es como una audición. Si desafinas en la presentación del caso, efectivamente el fondo no te va a escuchar, lo que decía antes Antonio. Isabel, me pregunta aquí José García en privado, que es muy interesante, ya te va a dar el audio, Pello, ¿en qué medida los fondos utilizan peritos externos para seleccionar los proyectos, identificar estimaciones preliminares? Eso ya lo has contestado, pero pregunta hasta qué punto el uso preliminar, o sea, el hecho de que tú hayas trabajado como perito para un fondo para determinar si el caso es viable o no, ¿de qué manera te puede afectar después o conflictuar en el proceso posterior, en el procedimiento arbitral? ¿Podrías ser el perito del fondo para evaluar el caso y luego para ser también el perito o la perito del arbitraje por parte de la parte, para la redundancia? Sí, en arbitrajes internacionales este es el caso y somos independientes y objetivos y eso es algo que lo entiende el tribunal y queda claro que nuestra primera opinión es una opinión preliminar y no forma parte del procedimiento de arbitraje. No hay problema. Sí, en la medida en que entiendo que nunca estáis a success fee, vosotros. No. Evidentemente. Era obvia la respuesta, pero para que quede claro a la audiencia de que los expertos nunca van a success fee por razones obvias, igual que los árbitros. Pero, o no debieran, aunque ha habido casos. Sí, ya ha contestado Sonia a los que están asistiendo que se va a enviar mañana, y lo cuento aquí en audio, mañana el vídeo de toda esta jornada para que la puedan tener, que ha habido muchas preguntas. Llevamos muy a gala empezar puntualmente y acabar puntualmente, para que se diga que también los latinos somos puntuales. Y somos igual de puntuales que cualquier otro, y por supuesto igual de más, somos mucho más. Y me gustaría terminar, aparte de agradeciendo a todos la asistencia y la presencia, y por supuesto a los ponentes, yo creo que actualmente LATAM está siendo el foco en arbitraje comercial internacional y en arbitraje de inversión. Y ya, Fernando, sí, para dar la última opinión sobre los third party funding, ¿ves realmente que LATAM sigue siendo el punto de encuentro del futuro de arbitraje comercial internacional en los próximos 5 o 10 años? Mira, como árbitro no tengo mucho más que añadir, pero algo que me ocurre es que las empresas deben considerar la posibilidad de hacer el financiamiento, no solamente por necesidad, pero también por conveniencia.
hay situaciones en que las empresas tienen muchos arbitrajes, es corriente en su negocio tener muchos arbitrajes frecuentemente, constantemente, y por eso a veces tener un presupuesto en sus cuentas para los litigios es algo que es muy, muy costoso. Y a veces lo que algunas empresas lo hacen desde ahora es utilizar el third party funding específicamente para todos los casos que tienen, simplemente para que puedan seguir utilizando su dinero para el negocio principal, para su core business. Entonces no es solamente una cuestión de necesidad, pero también una estrategia de cómo conducir sus litigios. Los litigios son normalmente un pasivo en el balance, entonces es necesario tener un presupuesto reservado para esto. Se puede reducir mucho el presupuesto cuando se tiene por hábito utilizar, por costumbre, utilizar los third party funding. Me parece que es una estrategia interesante que algunas empresas lo utilizan, y aquí yo dejo la idea para que piensen. Yo, Javier, solamente para complementar lo que acaba de decir Fernando, yo creo que las empresas en esta situación post-COVID, ¿vale?, en donde los problemas de liquidez y de caja son tan acuciantes, deberían de considerar esta opción del third party funding antes de guardar su preciosa reclamación en un cajón por no poderse permitir el lujo de plantearlas o de hacerle frente a los mismos. No solamente las empresas con esas necesidades financieras, también, como ha dicho Fernando y antes dijo Isabel, aquellas otras saneadas con más motivo todavía, porque prefieren aplicar sus fondos propios a su negocio y no a una cosa atípica como es tener que pagar a los abogados, a la corte, al árbitro, etcétera, etcétera. Pero, por lo tanto, les invito a que lo consideren, por lo menos. Pero una vez que lo hayan considerado, creo que es bueno que se asesoren, porque como hemos visto en esta conversación, en este webinar, muchas cuestiones clave son contractuales y dependen de cómo estén pactadas en el contrato. Por lo tanto, es un buen producto, permite a las empresas aplicar su dinero a su negocio y no tener que aplicarlo a una cosa que no les gusta, como es la litigación o los arbitrajes, pero, como todo en la vida, hay que tener cuidado y hay que analizarlo con cuidado para estar seguro de que el producto final es el mejor para el propio cliente. Pues muchas gracias por este... Sí. Déjame decirte solamente que yo creo que los abogados lo tenemos muy claro y que lo que falta ahora son que los general counsel de las compañías realmente también lo tengan claro. Que no... También son abogados, ¿eh? Pero muchos más. Vamos a intentar convencer a los directores financieros también. Están convencidos de salud. Un verdadero placer, la verdad que un lujo, Isabel, Antonio, César, Fernando. Os lo digo en el orden que os veo en mi pantalla. Muchas gracias por vuestra intervención. Estamos recibiendo ya muchas felicitaciones por vuestra experiencia y lo bien que lo habéis hecho. Agradecer también a todos los que se han conectado desde tantos países. 28 países hemos contado que se han apuntado. Imaginaos, es un tema que interesa en todas las latitudes. Deseamos a todos que se encuentren bien, que pase cuanto antes esta crisis sanitaria y que podamos tener reuniones presenciales y poder además brindar en torno a una mesa todos juntos. Os deseo todo lo mejor y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Adiós, gracias a todos.